Bueno, chicos, volvimos. ¿Me escucha? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué es la recursividad? Hmm. También llamada recursión, si quieren, ¿no? Recursividad, recursión. Básicamente es definir algo en función de sí mismo, ¿sí? Acá hay un ejemplo de la naturaleza donde de alguna forma hay un aspecto recursivo en los diferentes recuadros. El recuadro azul, si quieren, en realidad, es toda la hojita de una especie de algún árbol. Y después el rojo y el azul, fíjense que son similares a lo que componen, son componentes de un compuesto y si son similares. Y si seguimos haciendo zoom, por así decirlo, como si fuese un fractal, vemos que las componentes de las hojas son como hojitas más chiquitas, pero son todas similares, ¿sí? Es como que es una definición, es un elemento, un objeto que está definido en función de sí mismo, ¿sí? Eh, Acá, por ejemplo, dos ejemplos medio simplones, pero me parece que de alguna forma marca el concepto de recursividad, es la frase: para entender recursividad, uno debe entender recursividad. Entonces, fíjense de que de alguna forma está diciendo lo que es la recursividad. Obviamente quizás no es una explicación completa, pero es una frase que de alguna forma lo define. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿saben GNU qué es? GCC está construido por la organización GNU. GNU es una organización. ¿Saben GNU qué significa? La verdad que no, profe. Busquen qué es GNU. ¿Qué significa GNU? ¿Tiene que ver con el tratamiento de datos y con el sistema operativo Linux? Tiene que ver con el sistema operativo Linux. Pero ¿qué significa el acrónimo GNU? ¿Qué significa el acrónimo GNU? Dice que viene del un acrónimo como recursivo que es GNU, not Unix. O sea, no es Unix. Bien. A ver. Es eso, ¿sí? Justamente. GNU, ¿qué significa GNU? GNU no es Unix. GNU no es Unix. Entonces, es como que no se termina nunca de definir, porque está definido en sí mismo y no tiene una regla de corte o caso base, simplemente tiene el paso inductivo. Esto en lógica de estructuras discretas lo ven, ¿no? ¿O lo vieron? Pregunto. No. Bien. Bueno, será el momento de verlo acá. Entonces, es una definición en base a sí mismo. Bueno, GNU es un ejemplo. Si quieren, no sé si es para comentar un sábado a la noche, por así decirlo, qué significa GNU. Pero bueno, son esos chistes que a veces internos en las diferentes profesiones, en este caso informática, donde de alguna forma son chistes muy nerd, por así decirlo, pero bueno, a mí me causa gracia. Hay otros ejemplos un poco también, no sé, estos son más, sí, memes, podría ser memes o algo así, donde hay un libro muy famoso de lenguaje C, es el libro blanco, le dicen porque es una tapa blanca, y uno cuando busca recursividad en el índice, ¿qué espera encontrar? Recursividad y las hojas donde se define o se trata de recursividad. Bueno, en el propio índice del libro, una de las hojas listadas bajo el título de recursividad es la hoja donde está listada recursividad en el índice, ¿sí? Pero bueno, son simplemente acercamientos que quiero hacer yo, ya sea el chiste nerd o por la parte biológica, como no sé, una hoja, o hay también otros ejemplos que vamos a ver con Fibonacci, que es recursivo y se ve mucho en la naturaleza, pero para acercarlos al concepto de recursividad. Porque quizás algo importante de la recursividad es que es una alternativa a la iteración. La iteración es la repetición.
Para hacerlo más concreto, para quienes ya algo de programación conocen, la recursividad es una alternativa al for. ¿Sí? Y obviamente nosotros podemos definir funciones de manera recursiva. Entonces, lo que voy a comentar brevemente, pero para después charlarlo, porque quiero que se lleven el aspecto visual. Después vamos a ver la práctica. Pero el aspecto visual es de lo que implica una invocación recursiva. Vamos a ver el ejemplo de factorial. El factorial de un número es básicamente las sucesivas multiplicaciones, ¿no? Donde está escrita en esta ecuación con puntos suspensivos. Pero también se puede formalizar como una función partida, donde es 1 para el caso de n igual a 0, y si no, es el factorial de vuelta, ven que está el símbolo de admiración de vuelta, aplicado al número anterior por el actual, ¿sí? Si n es mayor a 0. Esto nos permitiría a nosotros construir una función factorial, ¿sí? Que reciba un número y lo calcule, y probarlo, ¿sí? Acá hay varios puntos interesantes. Los asserts son del estilo que venimos haciendo, pero es una función que crece muy rápido. Fíjense que va saltando, en cada iteración salta de orden de magnitud, es decir, una posición más numéricamente. Entonces, aunque el factorial de 0 es 1, el de 1 es 1, el de 4 es 24, cuando llegamos al factorial del 10, tenemos 3 millones, 3 millones y medio, ¿sí? Casi 40 millones para factorial de 11. Es algo que crece rápido. Profe, Sí, ¿por qué el factorial de 0 es 1? por definición. Ah, ok. Por definición. Es decir, porque está definido por la función, ¿no? Hay que, en un momento hay que definirlo. Bueno, hay gente que dice es a partir del 1, pero ese es el caso extremo. Pero en definitiva es una definición arbitraria para poder hacer el cálculo. Esto se puede implementar, y como vimos en clase, las funciones partidas se implementan con un return y el operador condicional. Entonces, la verdad que implementar una función recursiva como factorial no tiene mayor complejidad. La complejidad está no en la escritura, sino en la parte dinámica, en la ejecución, donde fíjense que factorial, ¿sí? La función factorial, está definido como el retorno de una operación condicional. Si n es menor a 2 es 1, sino que retorna n por factorial de vuelta de n menos 1. Entonces, en realidad, si uno lo ve rápido, esto es aplicar operación condicional, operador condicional como venimos aplicando para, no sé, step, para otras funciones que hicimos en clase y como trabajo. Entonces, no hay una complejidad en cómo escribir los asserts, cómo escribir el prototipo, cómo escribir la definición. La complejidad está en entender qué implica esto. Entonces, el factorial de 1 es el factorial. ¿Cuánto es el factorial de 0? Es 1. ¿Cuánto es el factorial de 1? Por lo que vemos acá es 1 también. Pero ¿cómo se calcula? Tenemos que ir por la primera rama o por la segunda rama para calcular el factorial de 1. Por la segunda. Por la segunda, porque n es mayor a 0. ¿Y cómo se calcula? Se calcula el factorial de n menos 1. ¿N cuánto dijimos que vale? 1. 1. 1 Y menos la 1 cero. Factorial de 0 por 1. Factorial de 0 por n, que es 1. ¿Pero el factorial de 0 es 0? No. Es 1. Es 1. Entonces hay que volver a calcular el factorial y hay que volver a entrar, pero esta vez ¿por qué rama? Por la primera rama, la de arriba, y da 1. Entonces tenemos un 1, ¿sí? Por n, que es 1, da 1. Y lo mismo podemos hacer con factorial de 2. Yo lo que voy a hacer ahora es ese dinamismo, tratar de presentarlo acá, con la pila de invocaciones del factorial de 4. El factorial de 4 es 4 por el factorial de 3. ¿Se llega a ver un 3 acá? ¿Un fact de 3? ¿Se llega a ver? Sí, sí. ¿Sí? Para resolver esto, hay que hacer un push en la pila de un nuevo stack frame, ¿sí? Que invoca a factorial de 2 por 3. Que invoca factorial de 1, que invoca a... bueno, acá yo corté en 1, ¿sí? No hice el factorial de 0, yo corté en 1 acá. Cuando calculamos factorial de 1 nos da 1, lo devuelve al factorial de... Disculpen, ¿eh? Disculpen. Que vuelve al factorial de 1 por 2, da 2, que eso
ese valor 2 se vuelve al cálculo factorial de 3, ¿sí? Ese 2 vuelve al factorial de 3, que 3 por 2 es 6, que vuelve al factorial de 4, que da 4 por 6, que es 24, y ahí el cálculo es 24. ¿Sí? Entonces acá lo interesante, la pila de invocación sí es una pila de invocación como venimos charlando ya hace varias clases. Se invoca y se vuelve, la altura en este caso llega a ser 4, por lo menos de la parte que estoy mostrando, pero lo interesante es que cada frame, cada stack frame, termina siendo una nueva invocación de la función que está inmediatamente abajo. Eso es lo interesante, que hay varias ejecuciones apiradas de la misma función. Pero en realidad, quiero que noten, más allá de eso, que los conceptos que venimos viendo son los mismos. Hay una especificación matemática, hay un prototipo para implementarlo en C++, hay una serie de asserts para probarlos y una definición que sigue la especificación. La complejidad o la novedad es que la función se invoca a sí misma y que, bueno, la pila de invocaciones, entonces, va a tener varias versiones, pero con diferente argumento, de la misma función siendo ejecutada, cada uno en diferentes stack frames. Esa es la idea básica, primero, de recursividad como si fuese algo que, para decirlo más coloquialmente, como algo definido en función de sí mismo. Y una función recursiva significa que es una función que se define invocándose a sí misma. Y eso tiene un efecto en la pila, donde vemos que para resolver el factorial de 4 hay que invocar a factorial varias veces y se va apilando. ¿Hasta acá? Bueno. Se entiende. Bueno, si tenemos Le factorial de iba a decir si lo podría repetir porque no se me llegó a escuchar, profe, perdón. ¿qué parte? No, recién se me cortó el internet. Esta parte, por ejemplo, esta diapositiva no la vi, la de factorial 4. Factorial 4, lo que estamos buscando es que para calcular el factorial de 4 es 4 por el factorial de 3. Entonces el stack frame de factorial de 4 tiene esa lógica, pero implica que tiene que calcular el factorial de 3. Así que invoca de vuelta factorial, se crea un nuevo stack frame, pero para resolver el factorial de 3. ¿Cómo se resuelve el factorial de 3? Viendo la definición, factorial de 3, como n es mayor a 0, se calcula calculando el factorial de 2 del anterior por 3. Y eso es lo que estamos mostrando acá. ¿Sí? Factorial de 2 por 3. Pero también, asimismo, se tiene que calcular el factorial de 1 hay que calcular el factorial de 1 y ese es el caso base, que implica que ya podemos retornar. Este desanidamiento o unwinding, no sé cómo traducirlo, pero esto como que vuelve a bajar la pila, se logra porque existe un caso base, que es el factorial de 1. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ocurriría si no tuviésemos un caso base? Factorial siempre invoca a factorial y no hay un caso donde no invoca a factorial. No hay un caso donde, por ejemplo, retorna 1, retorna 0 o 42. Sino si siempre termina invocando a factorial. Creo que alguien levantó la mano o hizo una pregunta. Sí, yo, profe. ¿El caso base no es factorial de 0? Sí, ahí pido disculpas porque tengo dos definiciones que son equivalentes, ¿sí? Acá la definición matemática que estoy poniendo yo es que es 0, ¿sí? Pero en la ejecución de la pila, ¿sí? Corté en 1, porque prácticamente es lo mismo a nivel práctico, ¿sí? No sé si se entiende ahí, Karen. Obviamente, Sí, lo entiendo bien, pero para calcular el factorial de 1 tenés que calcular el factorial de 0. Sí, lo que esta pila no demostraría es cuánto vale el factorial de 0, ¿sí? Lo que pasa es que como que esta versión está teniendo como una restricción en el dominio, que el factorial de 0 no es calculable, es a partir del 1. Pido disculpas ahí porque no parece ser un detalle, parece ser importante, pero créanme que en la magnitud de lo que es recursividad es un detalle de un ejemplo particular de factorial. Uno puede definir de que factorial está definido para valores mayores a 0 o para todos los valores donde cuando es menor
a 2, ya calcula, ya vuelve 1, ya sea para factorial de 1 o factorial de 0. Créanme que es un detalle, yo sé que cuando uno está estudiando algo nuevo no parece no ser un detalle, pero es un detalle en la magnitud de lo que es factorial. Mi error es quizás mostrar un... Es más, fíjense que el orden del de la multiplicación es diferente. Acá es 2 por factorial, mientras que acá en la especificación es factorial por n. Y acá es n por el factorial. Bueno, eso disculpen que no lo traduje tal cual. Es más, acá está probando con el factorial de 0, pero en las pilas no lo estoy mostrando. Tengo que actualizar la pila de invocaciones, chicos. La verdad que Igual, profe, igual no llegaría, o sea, si empezás desde 4, nunca llegaría a ser el factorial de 0, porque cortan el 1. O sea, esa representación está bien. Sí, porque si es menor a 2 retorna 1, pero no te permite calcular el factorial de 0. O sea, solo lo calculas si entras con 0 de 1. Claro, solamente en ese caso, Claro. no queda apilado el factorial de 0, no llega nunca, que no es necesario, porque 1 por 1 es la unidad y no es necesario. Pero quizás no es tan claro el ejemplo, eso quiero decir, no es tan intuitivo. Tengo que mejorar algo de estas slides, para que sea como más intuitivo y siga. Pero sí es cierto, no es necesario llegar al factorial de 0, porque justamente es la unidad, da 1. Igual, más allá de ese detalle, yo quiero que se lleven de que si no hubiese un caso base, esa es la pregunta que yo hice. ¿Qué pasa si no hubiese un caso base? Ya sea n igual a 0, que sea 1 como está en la especificación acá, o si es menor a 2 que de 1. ¿Qué pasa si no hubiese un caso base? ¿Hubiese seguido apilando? Bien. ¿Y cómo se llama eso? Recursividad. Bien. Overflow. Overflow, un stack overflow. Esa recursividad de seguir apilando y nunca cortar produciría stack overflow, un segmentation for, un desbordamiento de la pila. ¿Sí? Entonces, el cuidado que hay que tener, que es un cuidado práctico, es que cuando diseñamos funciones recursivas tienen que tener un corte, porque si no, hacemos que la máquina se cuelgue, más que la máquina, el proceso se cuelgue, porque la pila se desborda. ¿Sí? Es más, los invito a que hagan eso. Hagan una función que genere el desbordamiento, ¿sí? Para ver qué comportamiento tiene. Va a matar a mi compu, profe. No, va a matar al proceso, a no ser que estés corriendo en DOS, que no creo, o en el Mac clásico, el Mac OS clásico, calculo que no, debes tener algún Windows o algún Unix o algún Mac más bien nuevo. Que lo previene. ¿Cómo? Que cierra el programa. Cierra el programa, te mata el programa, pero no Chrome ni nada. Entonces es algo, bueno, si quieren háganlo después en un momento más aparte, ¿no? Pero ahí pueden ustedes producir Stack Overflow. Que el error va a ser segmentation fault, falla o falta en el segmento que están atacando. Bueno, de vuelta, pido disculpas que quizás el ejemplo no es tan lineal y hay algunas como obviedades, obviedades no, atajos que tomé. Pero bueno, la subida y la bajada, pero siempre con los mismos, con diferentes frames, pero para la misma función, es la parte, cómo se visualiza en una computadora la ejecución de una función recursiva, en este caso factorial. Ahora con un ejemplo, ejecutándose en la máquina va a quedar un poquito más claro. Pero igual pregunto, ¿qué dudas tienen? Muchas quizás me dicen, pero ¿alguna en particular? ¿Cómo seteamos cuántos stacks vamos a hacer en la recursividad? No, vos no lo seteás. Como acá. Vos acá en el caso recursivo, disculpa, la definición recursiva, no estás poniendo un límite. El límite en todo caso te lo da la computadora, ¿sí? Porque el factorial de 20 va a necesitar una altura de 20, pero factorial de 2 millones va a necesitar una altura de 2 millones de stack frames. Y ahí quizás sí te estás topando con algunos límites de tu stack. El factorial de por sí tiene otro problema, que crece muy rápido. Entonces, factoriales de números bajos ya dan números muy grandes, que son de difícil representación, pero ese es otro problema. Entonces, uno no setea cuántas veces va a iterar, sino por una condición de corte.
Si no hay condición de corte, esa iteración se hace infinita y aparece el stack overflow. El corte lo da físicamente la memoria del sistema operativo, lo nota y baja el programa. Mata el proceso. ¿Qué otra consulta? Bueno. Profe, Sí. en el operador ternario no se puede poner un if como devolver Sí, cosas. eso lo hablamos, ¿sí? El operador ternario elige un valor, el if elige una acción, y acá tenemos que elegir valores. Por eso es como más lógico para mí elegir el operador ternario, es como una forma de pensar más funcionalmente. El if elige acciones y era como propenso error, eso lo analizamos en algún ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer es ver recursividad, esto está sacado de parte de la sección 4 del archivo de funciones. Y vamos a hacer una que es un poquito más simple que la función factorial, pero sigue siendo recursiva. Es la sumatoria de los primeros n números naturales. Va de naturales en naturales, ¿sí? La sumatoria de 0 es 0, la sumatoria de 1 es 1, la sumatoria de 3 es 2, ¿sí? Disculpa, la sumatoria de 2 es 3, la sumatoria de 2 es 3. ¿Cómo llegamos a ese cálculo? Pues la sumatoria de 2, ¿sí? Se calcula como sumar 2 más la sumatoria del anterior, más la sumatoria del anterior. Básicamente es sumar 0, 1 y 2 queda 3. ¿Cuál es la sumatoria de 4? 0 más 1 más 2 más 4 queda 10. ¿Cuál es la de 10? 55. Bueno, así sucesivamente, ¿sí? Ahí aparece segmentation fault. Entonces, este es un ejemplo bastante simple, que es el problema de resolver, de sumar, disculpen, los primeros n números naturales. La propuesta de solución es recursiva, ¿sí? Entonces, como son números naturales, no hay números menores al 0. Así que la sumatoria de 0 es 0, porque no hay números atrás para sumar. Mientras que la sumatoria de 1, ¿cómo se calcula? No tenemos que elegir la primera rama, sino la segunda rama. Así que no es 0, es en otro caso, que es 1. ¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula teniendo en cuenta que el valor de n es 1, más la sumatoria de n menos 1. Si n es 1 y le restamos 1 es 0, es la sumatoria de 0. Ahí tenemos que volver a calcular sumatoria, pero esta vez entramos por la primera rama, y la sumatoria de 0 es 0. Volvemos a la instancia anterior, esto se transforma en un 0, más un 1 da un 1. Así que la sumatoria de 1 es 1. La sumatoria de 2 es 3. Lo voy a tratar un poquito más rápido, pero visualmente. Vamos a hacer de otra forma visual, así queda más claro. ¿Cómo calculamos la sumatoria de 3? Disculpen, de 2. ¿Cómo calculamos la sumatoria de 2? Se puede poner el 2 más sumatoria de 2 menos 1. Entonces, la pila va a tener sumatoria de 2. Primero el main va a estar solamente el main, después sumatoria de 2. Para eso, ¿qué tenemos que calcular? La sumatoria de 1. De 1. ¿Y para eso qué tengo que calcular? La sumatoria de 0. Sumatoria de 0. Entonces, bueno, ¿cuánto es la sumatoria de 0? 0. 0. 0. Entonces, esto se reemplaza por un 0, ¿sí? Y el 0 es lo que termina siendo devuelto a sumatoria de 1. Así que acá ya sumatoria de 0 dio 0. ¿Y n cuánto vale en la instancia de sumatoria de 1? 1. Así que es 1 más 0. ¿Qué cuánto da? 1, que es lo que es devuelto a 2. Así que acá tenemos que la sumatoria de 1 es 1 y el n en esta situación, en este call stack frame, que fue el primero, pero el primero en insertarse, pero el último en resolver,
acá el n es 2, así que si tenemos 2 más 1, tenemos el 3, que es lo que devuelve al main el 3, y el main termina. Estos valores intermedios los fui poniendo para hacer un poquito más claro, pero fíjense que la altura de la pila para sumatoria de 2 terminó siendo 3. Pila vacía, altura 1, 2, 3, 4, y después bajó hasta vacío de vuelta. Bien. Me parece que lo más claro es programarlo y verlo cómo ocurre. Entonces, esto, chicos, puede fallar. ¿Por qué? Porque quiero demostrar algo, ¿sí? Quiero demostrar dos cosas. Por eso puede fallar. Pero yo creo que no va a ser el caso. Pasa que lo tengo abierto en dos lugares y ese es el problema. Bueno. Primero, ¿qué software estoy usando? ¿Cómo? Estás usando el Cleon. El Cleon, el Sea Lion, muy bien. Y lo que quiero demostrar es que está buenísimo. Pero no solamente quiero demostrar que está buenísimo. Le hice caso a Rodríguez, ¿sí? ¿Y saben cuándo? Yo también me lo bajé. Muy bien, Care. ¿Saben cuándo bueno, ¿saben cuándo me lo bajé? Es cierto, vamos a hacer con Yo me lo bajé el jueves pasado. ¿Saben cuándo me lo instalé? Recién. Es decir, en los 15 minutos, pero me demoró 5 minutos. Después fui a hablar con mis hijos, a ver cómo estaban durmiendo. No es que estuve 15 minutos instalando. Es muy fácil de instalar, ¿sí? Sí hay que suscribirse y hay que conseguir la licencia educativa. Pero en realidad después la instalación es muy, pero muy breve, ¿sí? Así que, bueno, puede fallar porque lo corrí solamente una vez, ¿sí? Así que por eso puede fallar. Pero calculo que no. Y si no, seguro Rodríguez nos va a ayudar. O Care también. Bueno, acá tenemos la declaración de suma. Esta es la especificación que estábamos viendo acá. Pero bueno, la declaración de suma, de suma está acá, ¿sí? Esto porque estoy midiendo algunos tiempos, pero no tiene importancia. Y acá tenemos los asserts, ¿sí? La sumatoria de 0 tiene que ser 0, la de 1 tiene que ser 1, 2, 3, y sucesivamente. Si yo pongo play, esto debería andar, ejecutarse y parece que terminó bien, ¿sí? Entonces voy a hacer fallar, voy a decir que la sumatoria de 0 es 1. Así que esto, ¿qué debería ocurrir, chicos, si pongo play? ¿Qué debería generar? Error de hacer. ¿Cómo era de hacer? Bien. No sé la palabra. La aseveración, ahí está. Aseveración en la línea 24. Vamos a ver si es así. Listo. Finalizó con un sig abort y acá está. ¿Sí? Assertion failed en la línea 24. Bueno, ven, todavía no estoy acostumbrado a usarlo y no puedo expandir el tamaño de esto. Que parece muy pavo, pero no lo puedo hacer. Vale. Está un poquito más a la izquierda donde estabas, porque toda es a la izquierda. O sea, la barra negra, cualquier parte de la barra negra, ahí lo está sacando. Cualquier parte de la barra negra genérica, ahí, eso, justo entre el límite de uno y otro. Ay, gracias. Ahí está, gracias. Bueno, entonces ahí falló. Queríamos que falle, está bien. Vamos a poner 0 de vuelta. Esto lo había. ¿En qué año fue esto? 2018. No sé qué máquina tenía 2018, pero yo cuando calculaba el factorial de 100.000, ¿sí? Anda, es más. Ahora C++ permite hacer esto, poner separadores de miles, ¿sí? Poner separadores de miles como para que sea más fácil calcular leer el número. Entonces esto da, el factorial de 100.000 da 700 millones, ¿sí? Vamos a ver si es así. Bueno, pues acomodo esto, voy a poner play. Sigue dando eso. Bien, y tardó
microsegundos, 2 milisegundos. ¿Sí? Vamos a cambiar, poner un error acá, de 4 ponemos 5 y debería fallar acá también. ¿No? Listo. Bueno, todo está funcionando. Lo que voy a hacer es tratar de hacer un segmentation fault. Bueno, en la máquina que tenía en su momento, cuando yo hacía 1.000.000 de invocaciones, fallaba. ¿Se entiende lo que quiero hacer acá? Voy a calcular la sumatoria de 1.000.000. De 1.000.000. Si, ¿ven? SysGCB. ¿Sí? Eso es cómo argumenta la falla de segmentación. Pero esto no es una assertion failed. Es un error de cómo mi máquina está diciendo el error de segmentación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me fui de los límites. Entonces, el límite evidentemente estaba en 100.000 y con 1.000.000 ya cortado. Habría que ir probando cuál es mi límite. Pero bueno, acá tienen un ejemplo de cómo falla. Ahí, profe, perdón, una Sí. consulta. Ahí dijiste que, digamos, como con 100.000 el programa se ejecutó, se compiló y ejecutó correctamente. ¿Crees Sí. que todavía estás dentro de tu límite? ¿Tienes alguna Sí. forma de conocerlo sin estar jugando con números? O sea, sin jugar con assert. Me parece muy buena pregunta, porque en realidad estos son 100.000 invocaciones a Zoom, pero hay que ver cuánto ocupa, esto no significa que son 100.000 bytes, ¿sí? Porque hay que ver cuánto ocupa cada stack frame de Zoom. Y el stack frame, la estructura de stack frame es un tipo de dato compuesto, depende del sistema operativo. Y la altura del call stack depende del sistema operativo. En Linux, hasta donde me acuerdo, tiene una call stack de 10 megas. No de 10 stack frames, sino de 10 megabytes que puede poner. Y eso se consulta en la especificación del sistema operativo. ¿Sí? Yendo a tu pregunta, ¿no? No ir probando, sino bueno, a ver qué sistema operativo tengo y buscar la especificación, la definición. Lo que sí sé que Linux uno lo puede cambiar eso. Y hasta donde recuerdo implicaría recompilar Linux. O sea, hay que bajarse el código fuente de Linux, cambiar ese parámetro del tamaño de la pila y recompilarlo. Creo que uno no lo puede definir en tiempo de ejecución. Como que es un parámetro de sistema hardcodeado que hay que cambiarlo y volver a compilar. ¿Sí? Y creo que Windows es diferente en ese sentido. Esto es más para temas de sistemas operativos, ¿no? Pero en definitiva, uno tiene capacidad de primero saber cuál es el tamaño de la pila en bytes, no en stack frames, sino en bytes. Y segundo, cambiarlo en el caso de sistemas abiertos como GNU, como el Linux básicamente es GNU. En Windows, es código cerrado, uno lo puede hacer tampoco en Mac. Bueno, en Mac con el Match sí, pero después uno terminaría armando una cosa que no es ni Linux ni Mac. Bueno, así que ahí tienen que jugar ustedes en cada caso. Lo pueden también hacer en un celular, si tienen la posibilidad de portarlo al celular, programarlo en C++ y después que ejecute en celular y que tiene generalmente menos memoria. Hay varias cosas como para probar. ¿Qué otra consulta? Bueno, voy a volver a comentarlo. ¿Sí? Ejecutar. Y ahí está. ¿Sí? Anda bien. ¿Hago una consulta? Bueno. No. ¿Dónde veo la call stack acá? A ver, no va a quienes usan C-Lion esto, ¿eh? Sino es una pregunta en general. ¿Dónde veo la call stack acá? Acá. Bueno, yo acá voy a poner un punto de freno, ¿sí? Un breakpoint. Voy a poner depurar. ¿Sí? Y acá, no sé si puedo hacer puedo agrandar la letra de esta parte, me parece que no.
Esta es una lástima. Esto sí no se ve bien. Bueno, ustedes quizás me pueden hacer zoom a esta parte, ¿sí? Pero si ven, acá dice main. No sé si llega. A ver, ¿se llega a ver, chicos, qué dice main acá? Sí, se lee. ¿Sí? Dice main que está ejecutando en el archivo zoomrec.cpp, en la línea 21. Yo no estoy haciendo, no hice un play, sino apreté el bichito, ¿sí? el bug. Lo voy a desbichar, le voy a sacar, lo voy a depurar. La depuración es un proceso para detectar errores, pero acá no es que vamos a detectar errores, sino vamos a ver cómo funciona la call stack. Esta es la call stack, donde tiene algún punto de comienzo del sistema operativo, que vamos a obviar, y lo único que está arriba de todo es el main. Si yo hago un step into, ¿sí? Avanzo a la línea 21 y después la 24. 21 y 24. Pues esto es una declaración, por eso fue tan rápido. Fíjense que sigo estando con una pila de altura 2, algún punto start de comienzo y main, y estoy en la línea 24. ¿Me siguen? Estoy como animando la ejecución. La depuración de alguna forma permite eso, animar la ejecución. ¿Qué pasa cuando ponga step into de vuelta, chicos? ¿No volvés al main? Estoy en el main, ¿eh? Estoy en el main. Fíjense que estoy en el main, en la línea 24. Va a ser una pila de altura 3. Muy buena respuesta. Va a ser una altura de pila 3 y el cursor ese amarillo, en vez de estar en la línea 24, ¿a dónde debería ir? Acá, a la 39 o 40. ¿Sí? Entonces, esto va a saltar del main, va a ser un jump, un salto, a la función zoom. Y ahí está la altura 3. ¿Sí? Ahora es interesante que si yo me paro en main, tiene una variable start, que es simplemente yo lo que registré para poder medir cuánto dura la ejecución. Es un punto de comienzo anterior, no le doy importancia, estaba midiendo la performance yo. Pero está el main y está el zoomrec. Y fíjense, si yo aprieto zoomrec, veo que hay una variable n, ahí está en naranja, casi no se nota, que equivale a esta n, que está en 0. Ahora yo voy a seguir haciendo step into, voy a seguir pulsando step into y se va a ejecutar, ¿sí? Y va a calcular el valor y vuelve a main. Y la pila volvió a ser altura 2, ¿sí? Porque la verdad que para calcular la suma de 0 es suficiente con una sola invocación a sum, porque justamente es el caso base, ¿sí? Bueno, no lo estoy pudiendo mostrar. Bueno, pero el caso base es 0. Entonces, cuando invocamos a suma de 0, entra por la primera rama y no hay una invocación de vuelta a suma, ¿sí? Ahora, si sigo haciendo un step into, o pulsando la tecla F7, ¿a qué línea debería saltar? Ya estuvimos acá en la línea 39 para calcular suma de 0. ¿A qué línea debería saltar? ¿A la 25? A la 25. Si aprieto step into de vuelta, ¿a dónde debería saltar? ¿A la de suma? La De suma. suma, que arranca por la 40 y la altura vuelve a ser 3. Pero fíjense que n vale 1 acá, porque lo que estamos probando es la suma de 1, no la suma de 0. Bien. Cuando hago un step into, fíjense esta línea 40. ¿A qué línea debería saltar? ¿Y no deberías ir a la primera línea donde calcula la suma de 0? Sí, es como que va a tratar de hacer el cálculo de la línea 41, pero para eso tiene que saltar a suma. ¿Sí? Ahí va la 41, seguimos con altura 3, aprieto de vuelta y hay un nuevo stack frame, pero también de suma. ¿Lo ven? Hay altura 4, el start del clock, el main, la suma y la suma. Pero fíjense, el que está arriba de todo, el que está en el tope de la pila, tiene un n igual a 0.
El que está justo abajo tiene un n igual a 1. Fíjense, lo voy cambiando y se va viendo el contenido del stack frame, que son las variables. Yo estoy acá arriba de todo. Cuando pongo step into, ¿qué va a hacer? ¿Va a apilar de vuelta a una invocación a suma? No, porque ya estamos en 0, 0 es el caso base. Entonces sale de la función y ya baja a la suma, al stack frame justo anterior, y la altura es 3. Ya tiene el valor de suma de 0, que es 0, tiene n, que es 1, resuelve eso y está en condiciones de retornar. ¿Sí? Y vuelve al medio. Sí. ¿Por qué hacemos un caso en el que n es igual a 0 y no hacemos directamente la función, o sea, que devuelva el número con el 0? O sea, que el 0 se sume a sí mismo, digamos, y que lo devuelva. No, yo estoy mostrando el caso de 0, porque es el caso base, y para mí, para probar una función, no sé si para mí, para todo el mundo, en realidad, para probar una función recursiva, lo que primero que hay que probar es el caso base, y el caso base es 0, ¿sí? 1 también es un caso base por cómo está programado, ¿sí? Pero me parece que el más natural es... No, acá en este cómo está programado, el único caso base es 0, no es menor, es exactamente 0, acá. Entonces yo por eso pruebo el caso base. Ahora también lo hago por un tema más pedagógico. Prefiero mostrarle de a poquito, ¿sí? En vez de mostrarle la suma de 10, prefiero mostrarle la suma de 0, que es un ida y vuelta. Es un ping y un pong. Mientras que la suma de 1 es un ping, pong, ping, pong. Tenemos que entrar 2 veces a suma. ¿Sí? No, profe, no me refería a eso yo. Me refiero en la función abajo, tipo, ¿por qué usamos el operador ternario y directamente no ponemos el cálculo? N más suma de n menos 1. Ah, porque si no sería... Si no sería un stack overflow. Entonces decís esto, a ver, en vez de directamente retornar esto, algo así, retornar suma de n más 1. Algo así estás diciendo. David, ¿está hablando? Sí, no, estoy pensando, claro. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Por qué está condicionado el retorno? El retorno puede ser un valor 0 u otro valor, y no directamente retornar la versión recursiva. ¿Por el 0? O sea, cuando evalúas en 0, te quedaría 0 por 0 menos 1. Claro. ¿Y 0 menos 1 cuánto es? Si es un unsigned, volvería... No entra en el unsigned. Claro, no entra en un unsigned, en realidad da la vuelta, hace una vuelta, claro. Otra palabra, y va al unsigned más grande. Pero en definitiva lo que termina ocurriendo es que no saldría nunca y ocurriría un stack overflow. Lo podemos probar también, pero justamente una función recursiva tiene que tener un caso base, un caso de corte. GNU no tenía caso de corte, porque GNU, ¿qué significa? GNU no es Linux, no es Unix. ¿Y qué significa GNU? GNU no es Unix y no hay forma de cortar la recursividad. GNU da stack overflow, si quieren, porque no hay forma de recortarlo. Entonces acá tenemos un stack overflow continuo. Lo vamos a hacer, pero hagamos un paso más. ¿Sí? Hagamos, digo, un ejemplo más. Hagamos el de suma de 2. Suma de 2 debería tener una altura mayor, ¿no? Entonces hago un step into. Alguien quedó con el micrófono abierto. Entramos de vuelta a suma con n igual a 2. Yo, perdón. No hay problema. Entramos a suma con suma con n igual a 1, que es la segunda. Entramos con suma de n igual a 0. Hay 3 versiones de suma. Y después empezamos a deshacer ese camino andado. Con 10, ¿sí? Con 10, bueno, la altura va a ser 10 y después vuelve, ¿sí? Fíjense cómo en este caso que estoy arrancando. Estoy arrancando con uno. Con suma de acá estoy haciendo suma de 10. ¿Sí? Y bueno, la altura es grande y empieza a bajarse. Ahora, ¿qué pasa si yo hago suma de 100.000? Bueno, tendría que estar haciendo 100.000 veces, ¿cómo se llama? Invocaciones a suma. Y fíjense, todavía estoy por la... Bueno, estoy avanzando bastante rápido. Profe, siempre el tope de la pila lo va a dar el caso base.
El O sea, tope de la pila lo va a cortar lo va a cortar, ahí está. El corte lo va a dar el caso base. Sí, sí, El sí. corte lo va a dar el caso base. Ahora, el tope de la pila lo da el sistema operativo. Sí, me refería al corte. Bueno, acá va bastante rápido, bastante bien, ¿sí? Pero bueno, es medio aburrido. El tema es que yo quiero que vean la longitud de esta pila, ¿sí? Que empieza a restar, ¿sí? ¿Cuánto restamos hasta ahora? 200, ¿no? Menos de 200 valores. Tiene una altura de menos de 200, si estoy haciendo el cálculo bien. Y hay que seguir pulsando y bueno, hasta que llegue a cero, ¿no? Hasta que llegue a cero. Y fíjense que la velocidad, yo decía que va rápido, pero bueno, no tan rápido. La velocidad, puede estar un rato largo hasta que ese 100.000 llegue a cero. Todavía no salimos de los 998.000, ¿sí? Ahí pasamos una altura de más de 300, un poquito más de 300. Así que es una pila de más de 300. Si yo pongo step out, va a ejecutar todo y sale, ¿sí? Y a ver, bueno, y terminó la ejecución, ¿sí? Pero en un momento, si yo habilito después este assert, y pongo depurar, bueno, va a aparecer el error. Vamos a ver cómo se comporta, ¿sí? Hasta acá. ¿Y acá qué hay? Y acá está el error, ¿sí? Ejecución, un acceso malo, un acceso incorrecto, ¿sí? ¿Y en dónde? Con un N de casi 700, no llego a leer, está lejos la tele, pero son El número está ahí a la 40.000. derecha, profe. En el código tiene la N. Ah, gracias. Gracias. Todas las variables se muestran en pantalla. Así que, qué impresionante que sí la hay. Tenés razón. Yo estoy acostumbrado a Visual Studio cuando tengo que mirar acá. Ahí está, 740.000. ¿Sí? Que estaba viendo acá antes, no sé por qué no me di cuenta, pero bueno, manías. 740.000. Entonces, el error, el acceso malo, lo dio en 740.000. ¿Sí? No llegó acá a ejecutarlo porque ya está haciendo un overflow. Entonces, ¿qué quiero que se lleven de esta clase, ¿no? Primero, el concepto de recursividad. Segundo, que C-Lion, como decía Rodríguez, está muy bueno, ¿sí? Y que es fácil de instalarlo. Y que tiene una herramienta de depuración que permite visualizar la call stack y jugar y probar y lograr, ustedes también tratar de lograr predecir cuál va a ser el comportamiento de la call stack de una forma que no solamente quede en papel o hablado o grabado de lo que digo, sino lo pueden ejecutar ustedes y ver la call stack. Y no pensar que, bueno, ¿qué es esto de call stack? Que dice el profesor, un concepto, ¿cómo se llama? Muy, muy abstracto. No, es muy concreto, ¿sí? Y justamente se queda el Stack Overflow. Pero esto no significa que tenga que tener C-Lion. Chico, pero profe, ¿por qué no me dijo de instalar C-Lion de principio? ¿Por qué Rodríguez no insistió antes? No tiene nada que ver. Esto se puede hacer también con Visual Studio Code. Visual Studio Code tiene la posibilidad de instalarse un depurador y también tiene una call stack. Visual Studio tiene una call stack, no Visual Studio Code. Sino Visual Studio también tiene una call stack. Todo entorno de desarrollo, que sea un entorno de desarrollo, tiene una call stack. El blog de notas obviamente no tiene una call stack, pero sí cualquier entorno de desarrollo moderno. ¿Sí? Así que lo que los invito, les pido, es que habiliten el depurador en sus entornos de desarrollo. En Visual Studio Code hay que hacer un par de cosas más para habilitarlo, y yo tengo un paper subido que lo explica, pero en otros entornos ya viene incluido, ¿sí? Sin tener que hacer ninguna configuración especial como C-Lion o Visual Studio o Xcode, que en Visual Studio Code hay que trabajar un poquito más. Así Pero que en este viene incluido entonces en C-Lion. en C-Lion viene hacer algo incluido. más. No hay que hacer nada. No hice nada. No hice Ok. nada. Yo no hice nada. A mí me parece demasiado Comentario. grande Visual Studio C-Lion, me parece como demasiado. Yo soy más minimalista. Pero para esto es muy bueno, porque uno visualiza y cuando tiene que depurar cosas complicadas, la verdad que un entorno de este estilo sirve.
Pero no es el único. Si Selenium está muy bueno, pero no es el único. Visual Studio Code también lo tiene, pero hay que instalarse algo más y configurarlo. Y si alguno de ustedes utiliza Visual Studio, el full, por así decirlo, no el code, no sé si la palabra full es la correcta, para no son productos diferentes, mismo nombre casi, pero productos diferentes, lo viene incluido también. ¿Sí, Rodríguez? No, dos comentarios ya que lo está recomendando usted, que por ser estudiantes tenemos habilitado con el @FRBA todo el programa Pro, así no tienen la prueba gratis. Y tiene el C++ hasta el 23, le decir que ahí a la izquierda en el proyecto usted puede elegir, e incluso si se bajan algo que está distinto, simplemente cambian ahí el código y ya funciona. Bueno, hay un montón de beneficios. Parece que tuviste acciones, Rodríguez. No, pero es muy amigable cuando no entendemos nada y es como que, nada, colabora un montón bajarte solo un programa y decirle, no sé, tengo el 17, vas a un lugar y le pones 23 y ya hace todo solo, que estar bajándonos cosas para una parte, un plugin para otro. Es correcto, es correcto. Quizás yo a veces peco de no ser de no bajarle tanta línea en eso. Entonces, digo, ustedes tómense el trabajo de elegir el que quieran, y es un trabajo también, pero también es cierta libertad, no es que digo, tiene que ser Selenium sí o sí. Porque quizás hay otro cosa mejor, y alguno de ustedes también lo conoce. Hoy hay gente que está cómoda con Visual Studio Code, lo único que les pido es que justamente se hace más 23, pero si realmente quieren ser como más ir al grano, y bueno, se pueden bajar algún IDE que resuelva todo en un único programa, como va a decir Rodríguez, y Selenium es un caso simple de eso. Visual Studio es otro caso simple, pero también es gigantesco. Bueno, yo por ejemplo, esta mañana también tengo Xcode, pero también es muy grande Xcode, es como demasiado. Entonces yo para algunos casos uso algo más simple, pero eso es cuestión de gusto. Pero bueno, más allá de Selenium, que lo digo en serio, ¿no? Que está muy bueno, y eso que dice Rodríguez es que tenemos, bueno, la posibilidad de utilizar una licencia amplia, porque somos de una organización educativa. Es importante, pero bueno, pueden utilizar el entorno que quieran. Lo más importante es que conozcan el concepto de depuración. Y estos botones, hasta las combinaciones de tecla, que sea F7, es tan común que se mantiene en todos los depuradores, ¿sí? Esa botonera de play, stop, step into, step out to, es exactamente igual en todos lados, ¿sí? Porque es un proceso muy común. Nadie decide cambiarle el nombre, poner más o menos botones o cambiarle la combinación de teclas. Selenium es una empresa, esto tengo que aclararlo, ¿no? Es una empresa con fines de lucro, ¿sí? Y por alguna razón nos da la licencia gratis, por así decirlo. ¿Por qué piensan que es? ¿Porque es buena? Para que luego dependamos de ella Claro. cuando no tengamos un sector institucional. Es así de simple, ¿sí? Es decir, evidentemente tiene un muy buen producto y saben que si lo presentan a gente que está o es profe, o es docente o está estudiando y lo va a apreciar. Pero después genera también una dependencia. Y cuando vamos a otros contextos donde son más comerciales y no educativos, estamos trabajando con una empresa, estamos en una startup, decimos, che, ¿por qué no usamos Selenium? Sí, vamos a usar Selenium, pero tenemos que pagarlo. A las startups les cobran menos, no como una enterprise, pero ahí está el fin de lucro. Bueno, como siempre, terminamos siendo el producto nosotros. Pero la verdad nosotros sacamos una lucha que es aprender, por ejemplo, un entorno interesante y ver también la core stack directamente. Bueno, Visual Studio Code hace lo mismo, no se presenta como un entorno que nos cobra, porque la jugada de Microsoft es más a lo largo todavía, es más in the long run, por así decirlo. ¿Qué significa? Bueno, terminás subido al modelo Microsoft, a las herramientas Microsoft como GitHub, Code. Por eso siempre conviene tener una mente abierta. ¿Cómo? Tipo, busca ser el estándar, el promedio, tipo, pensás en hacer un documento, pensás en Word. Sí, todos están peleándose con eso, también Google. Entonces, hay que mantener una mente abierta y bueno, aprovechar las herramientas que están buenas, pero también entender que quizás seguramente hay un propósito comercial, ¿no? Porque hacer un software de esta calidad, chicos, requiere muchas personas y mucho tiempo, requiere mucha plata, ¿sí? Esto no es este software, este entorno de desarrollo, Selenium, requiere un equipo muy grande de gente muy preparada. Y eso no es barato, ¿sí?
porque la gente tiene que vivir de algo. Entonces, siempre ya entramos a otros temas más económicos y el capitalismo, bueno, qué sé yo, alguien que dedicó tiempo a esto requiere o espera algún resarcimiento. Entonces, bueno, hay diferentes modelos que nos enganchan. Hay otros modelos más como GNU, donde eso se desaparece, pero bueno, no tiene herramientas quizás tan refinadas. Yo no quiero acá bajar ningún mensaje para un lado o para el otro. Yo simplemente estoy tratando de mostrar los hechos y que está bueno que decían, y que no creo que estaría bueno que yo diga sí o sí Sea-Lion o sí GCC. Por la verdad que en el entorno profesional de ustedes se van a encontrar de todo. ¿Sí? No sé si alguien dijo algo y yo justo no llegué a responder o parece como que no presté atención. No sé si alguien comentó algo aparte de Nadir, justo antes. No, yo me pregunto si habrá una trucha, dije. Y pasa que no necesitamos el trucho, porque la verdad con la licencia educacional ya está. Ya nos tienen agarrados, David. Así que no sé necesario. Bueno, Microsoft hace lo mismo. Yo porque hace mucho que no me bajo cosas de Microsoft, pero nosotros como parte de la UTN tenemos posibilidad de bajarnos todas las herramientas Microsoft, Visual Studio, no Code, Visual Studio, los Windows y Office. ¿Estoy en lo correcto? O no sé si alguno de ustedes ya lo hizo. Yo entiendo que sí. Que podemos hacerlo. Sí, los paquetes Office, sí. El Sí, Visual profe, no sé. hace poco me bajé todo el paquete de Office con la licencia de la facultad. Pero Entré con el mail institucional y pude entrar. No, yo tengo el Visual Studio también, ¿eh? Yo no lo. En su momento, cuando lo había hecho, había otro modelo de Microsoft que se llamaba Community Edition, que después apareció. Hasta de alguna forma generó que aparezca Visual Studio Code eso. Pero la desaparición, digo, del Community Edition. Pero creo también uno puede bajárselo. Pero bueno, chicos, lo que quiero es que a nivel herramientoso no se casen con ninguna herramienta, sean abiertos. Después pueden tener cada uno una predilección, pero no dejan de ser herramientas. Acá el concepto de una call stack o de una función o de un objeto, como nombramos, es lo principal que se tiene que llevar de algoritmos. Pero de vuelta, está bueno ver en herramientas concretas, si no me la paso mostrando PowerPoint. ¿Sí? Bueno, chicos, todo esto implica un pedido, ¿sí? Y el pedido es hacer un trabajo de recursividad, ¿sí? Donde va a ser el último trabajo del cuatrimestre. Si no me equivoco, la clase que viene es la anteúltima, ¿no? No sé si alguien me ayuda a revisarlo, pero es la anteúltima. Profe, le quería consultar Sí. porque en teoría en el calendario está marcado que la clase que viene hay parcial. Sí. Me estaba mirando el otro el curso de sintaxis. Sí. Vamos a hacer un cambio, chicos. Vamos a hacer un cambio. Esa evaluación número 2 la vamos a pasar al segundo cuatrimestre. Y la clase que viene va a ser, gracias por preguntar, la vamos a hacer a distancia. ¿Sí? Entonces la clase que viene es virtual, no presencial. Así es, ya lo estoy cambiando. Perfecto, para anotarlo también. Sí, ya lo estoy cambiando. Ahora, así ya. Y no va a ser, no solamente, y tampoco va a estar el examen. ¿Sí? Porque seguramente están con otros exámenes también. Así que le va a venir bien. ¿Las próximas 2 clases son virtuales antes del receso? Así es. Fíjense, si quedó así en el calendario, si no me avisan, pero las próximas son la 12 y la 13 son por Meet. La evaluación 2 vamos a hacer el 17 de agosto. Igual, profe, consulta, ¿la evaluación de que iba a ser con el mismo formato que lo que veníamos haciendo o ya Sí. era...? No, es con el mismo formato y hasta donde vimos. Siempre van a ser así las evaluaciones. Después vamos a acomodar bien cómo quedan las evaluaciones del segundo cuatrimestre. Y cómo va a ser el segundo cuatrimestre también con respecto a la presencialidad. Vamos de a poco. Las próximas 2 clases, como dijeron, vamos a la distancia y no hay evaluación. Después el receso, 2 semanas de finales. Y la próxima que nos vemos por Meet va a ser el 10 de agosto. Me da miedo tus parciales, profe. ¿Por qué?
Sí, porque el anterior me leí los PDF y después no se me ocurrió un soto de cómo hacer eso. Bueno, por eso yo hago un poco de evaluaciones así chiquitas como para que se vayan acostumbrando. Lo importante es que hagan los trabajos, chicos. Que hagan los trabajos. Y ahí entremos en ese punto entonces. El próximo trabajo va a ser el de recursividad, ¿sí? Este es alguno que lo chusmeó. De fondo, chicos. Alguien abrió el micrófono, no sé si quiere decir algo, pero. Ahí está, gracias. Bueno, está en la sección 10, ¿sí? Este es el próximo trabajo, que es el trabajo número 4, chicos, ¿no? Sí, profe. Así que el trabajo 4 es la sección 10, que es funciones recursivas con operador condicional. Por favor, no me pongan if, ¿sí? Porque el if ya lo conocemos todo. Operador condicional, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones recursivas? La división entera de números naturales, sacar el máximo común denominador. Pueden seguir el algoritmo de la profesora Piñeiro, ¿sí? El factorial, ¿sí? Que bueno, ya lo hicimos, ese va a ser fácil. Y Fibonacci. Fibonacci es interesante porque es muy lento y vamos a hablar por qué. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes trabajan en un entorno ágil, en equipos Scrum? No. Más o menos. Más o menos, como todo el mundo que trabaja en Scrum, siempre trabaja más o menos. Yo tuve una capacitación de eso, pero no. Es común que, sí, es común poder decir que en equipos Scrum la estimación de la complejidad de los requisitos, de las historias de usuarios, se maneje con Fibonacci. O sea, mi jefe es Scrum Master, pero quiere aplicar algunas cosas, pero cuesta. Sí. Bueno, Fibonacci es un número que aparece mucho en muchos aspectos naturales de la vida y también tiene una explicación con alguna razón, sustento científico en Scrum. Así que bueno, lo que vamos a hacer es una entrega. Traten de hacer una entrega casi final, ¿sí? En la clase que viene, de las 4 funciones recursivas que le estoy pidiendo, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Pero después la entrega formal va a ser la última clase, ¿sí? Del cuatrimestre. ¿Es grupal? Sí, son todos en equipos ahora. La última clase del cuatrimestre, que es el 13 de julio. Entonces esto se entrega para esa fecha. Sí, pero necesito que traigan algo. No quiero forzarlos a decir disculpen, el 6 de julio tienen que entregar algo formalmente. No, eso no. Pero traten de avanzar lo más posible. ¿Les parece? Sí, está bien. Bien. Muy bien, chicos. A ver, yo con esto, si hay alguna consulta, si no, con esto termino y lo que voy a hacer es la versión esta de que no tenía corte para ver cómo da el segmentation fault. Así que me quedo para consultas y si no, vamos fin de semana. La consigna está en tu página, ¿no? Está en el PDF, todavía no la subí a la página, yo lo voy subiendo de a poco, pero está en el PDF de siempre. En el PDF donde estaba también el Hola Mundo, la resolución, lo de valores de operadores, ¿sí? Este PDF de siempre. Ah, ok. No, porque hay un conjunto de PDFs que son todos separados. ¿Puede ser? Esos son otros. Como que se me remezclan. Yo me descargué unos que dicen